¿Qué tal amigos? Les está saludando Luis Guamaní. En esta oportunidad para invitarles a ver el desarrollo del artículo 52 del Código Penal peruano, que alude a la figura de la conversión de la pena privativa de la libertad. ¿Y de qué se trata esta institución? ¿De qué se trata esta figura? El artículo 52 señala que en caso no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, dice ahí, el juez podrá convertir la pena privativa de la libertad no mayor de 2 años en otra de multa o la pena privativa de la libertad no mayor de 4 años en otra de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres a razón, dice ahí, de 1 día de pena privativa de la libertad por 1 día multa o 7 días de pena privativa de la libertad por 1 jornada de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. A ver, ¿cómo se debe entender este texto? Para entenderlo mejor vamos a partir desde un ejemplo en concreto. Veamos. Todos conocemos el proceso común, en el proceso penal por supuesto. El proceso común está compuesto de 3 etapas. Para el ejemplo que les voy a presentar, esta persona que es investigada, ¿no?, ya pasó por esa etapa de la investigación o la etapa preparatoria, la investigación preparatoria. Etapa satisfecha. Esta misma persona ya pasó por la etapa intermedia. Esta etapa quedó satisfecha. Ahora nos encontramos en la última etapa, en la etapa de juzgamiento. Por supuesto, como corresponde a ley, se tiene que cumplir con algunas subetapas, ¿no?, como corresponde. Y de forma genérica, por ejemplo, conocemos que se tiene que instalar una audiencia, se tiene que plantear los alegatos de apertura, se tienen que actuar los medios probatorios, se tienen que dar alegatos de cierre y finalmente el juez, valorando todos estos aspectos, escuchando a las partes, va a tomar una decisión. Un ejemplo acá. Estamos en la etapa de juzgamiento ya, en la última etapa. Se está dando aquel juicio. Tenemos acá al operador jurídico con las partes. Tenemos al Ministerio Público con su acusación. Tenemos al acusado y al abogado defensor de este acusado. ¿Qué sucede acá? Después de haberse desarrollado todo el juicio, es el momento que el juez debe de tomar una decisión, por supuesto. Tiene que dictar sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Frente al ejemplo, al caso en particular que le estoy presentando, por un delito X, esta persona, el acusado, según el juez, es encontrado culpable, ¿no? Entonces el juez hace como corresponde, ¿no?, la valoración, la determinación y fundamentación de la pena de acuerdo a ley. Y eso ya lo conocemos perfectamente. Va a tener que valorar las atenuantes, las agravantes, la concurrencia de ambas, si hay circunstancias cualificadas, si hay circunstancias atenuantes privilegiadas, etc. Va a valorar todo para que él tome una decisión. Y de todo eso que le estoy acabando de decir, el juez determina que ciertamente el acusado es encontrado culpable y por el delito que se le está acusando, a esta persona le corresponde como pena 4 años, ¿no?, efectiva, 4 años de pena privativa de la libertad efectiva. Ese es su castigo para él, por el delito que ha cometido según el operador jurídico. Ahora, considerando que hay otras medidas alternativas, por ejemplo, a la pena privativa de la libertad y considerando el rango de años de castigo, el juez dice, se puede suspender la ejecución de esta condena, voy a valorar. Resulta que para efectos de este caso, de este señor en particular, de repente es un reincidente o un habitual. Y el juez dice, un presupuesto de improcedencia para aplicarse la suspensión de la ejecución de la pena es que esta persona no sea reincidente y casualmente este señor sí lo es. Por lo tanto, no es procedente para él esta condena condicional. No es procedente para él la suspensión de la ejecución de la pena. Por lo tanto, esa ventaja, ¿no?, esa prerrogativa queda descartada. Otra evaluación. Tal vez lo podemos aplicar a él en lugar de dictarle una prisión efectiva, ¿no? Le podemos dictar una reserva del fallo condenatorio.
Pues resulta, para el caso en particular, que la reserva del fallo tiene como un requisito que esa condena que se impone no sea mayor a 3 años. Y en este caso es mayor, es 4 años, por lo tanto no le alcanza. Entonces, considerando lo que está en el artículo 52, cuando dice, cuando no es procedente una condena condicional y no es procedente la reserva del fallo condenatorio, tenemos una tercera opción, que es la conversión, la transformación, el reemplazo. Y ahí es donde entra a tallar, pues, la parte de la defensa también, puesto que no se puede hablar de una conversión, porque solamente el juez lo requiere. O sea, yo no puedo convertir como juez una pena a pena de multa cuando de repente el acusado no quiere pagar o de repente quiere someterse a una prisión efectiva. Entonces, es ahí en donde entra a tallar la defensa del acusado, en este caso la defensa ya de un condenado, donde dice, primero solicita por supuesto que esa pena se suspenda. El juez le dice no califica por estas circunstancias. Después le dice usted puede reservar el fallo. El juez le dice no alcance ese presupuesto. Entonces el abogado dice apliquemos el artículo 52. ¿Y qué es lo que dice el artículo 52? Cuando no procede ninguna de estas dos medidas alternativas a la pena privativa de la libertad, este juez puede convertir la pena. ¿Y cómo lo convierte? Con un reemplazo, con un canje. Por ejemplo, ahí habla que para por ejemplo, una pena privativa de la libertad, es decir, una condena no mayor de 2 años, lo que se puede hacer es canjear un día de pena privativa de la libertad por un día multa. Eso es lo que correspondería. O también dice ahí, se puede canjear la pena privativa de la libertad no mayor de 4 años en razón de que a 7 días de pena privativa de la libertad por una jornada, y esta jornada puede ser de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. Muy bien, ¿en cuál de estos dos supuestos nos encontramos? Por supuesto que nos encontramos en este supuesto de la pena privativa de la libertad no mayor de 4, porque precisamente la pena acá, en el ejemplo, es de 4 años para este señor. Ahora, ¿qué sucede acá? Si es aplicable la conversión para este señor bajo esta modalidad, vamos a hacer un cálculo. A ver, veamos. A este señor, a este condenado, ¿no? Su pena, acá tenemos al condenado, su pena le corresponde a 4 años de pena efectiva, pena privativa de la libertad efectiva. Como no le alcanza la pena condicional y no le alcanza la reserva, lo que tiene que hacerse en esta oportunidad es convertirse. ¿Y cómo se convierte? 7 días de castigo efectivo, de encierro efectivo, se canjea por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. A ver, veamos cómo se haría. Primero, hay que sacar el cálculo. 7 días de prisión, pena privativa de la libertad, ¿a razón de qué? De una jornada de prestación de servicios a la comunidad. Servicios a la comunidad. 7 días, todos lo sabemos, es equivalente a una semana, ¿no? Es una semana. Un año es igual a ¿cuántas semanas? A 52 semanas aproximadamente. Entonces, fácilmente, 7 días es igual a una semana. En una semana se puede canjear, se puede convertir o cumplir una jornada de prestación de servicios a la comunidad. Fácilmente, ¿no? En 52 semanas, esta persona, en 52 semanas, puede cumplir aproximadamente 52 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Por ejemplo, si es aplicable este tipo de pena limitativa de derechos. Y si a esta persona se le condena a 4 años, estamos hablando 4 años, es igual a aproximadamente 104 a 208 semanas. Eso implicaría también 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad como castigo. La otra pregunta que se puede hacer el acusado es, ¿pero por qué tengo que estar yo cumpliendo una jornada de prestación de servicios a la comunidad? ¿Por qué tengo que yo estar brindando mi servicio, mi trabajo gratuito a instituciones del Estado, por ejemplo? Ojo,
se le está perdonando una pena privativa de la libertad efectiva. Y al evitar ese sufrimiento, ese castigo del encierro, de ese estrés, de esos peligros que se lleva en la cárcel, a esta persona se le está canjeando a un tipo, en este caso de pena, pero que se va a desarrollar en libertad y en la cual solamente semanal tendría que estar cumpliendo una jornada. Y ustedes saben que por regla las jornadas son de aproximadamente 10 horas semanales. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar adentro? ¿Estar encerrado? ¿O salir y cumplir tu semana normal en libertad y fines de semana cumplir por ahí colaborando de acuerdo a lo que te ordene, por ejemplo, la Dirección de Medios Libres del INPE, en la cual tú tienes que cumplir con instituciones desarrollando tus jornadas de forma gratuita? ¿Qué es mejor? Prefiero pues estar en libertad, es obvio. Ahora, ¿qué sucedería si no fuese el delito de 4 años? Si no te dice ahí claramente, con una pena privativa de la libertad no mayor de 2. Vamos a suponer que a esta persona no le impusieron 4, sino le impusieron 2 años. Tal vez el delito tenía, ¿no?, una pena abstracta, por ejemplo, de 2 a 6 años. Y determinándolo su pena en concreto, ¿no?, este juez determina que solamente se le debe castigar a 2 en el extremo mínimo. Estamos hablando de un delito de 2 a 6, cuya pena concreta en sí es fijada por el juez a 2 años. ¿Qué sucede acá? Dice ahí, se puede convertir la pena privativa de la libertad no mayor de 2 años en otra de multa. A razón, dice ahí, a razón de un día de pena privativa de la libertad por un día multa. Y esto ya lo conocemos, que la multa es un castigo pecuniario, es un castigo al bolsillo del condenado, en la cual tiene que pagar cierta cantidad de dinero hacia el Estado. Y este pago del día multa, es decir, este importe, se toma en cuenta pues los ingresos, las rentas, el patrimonio del condenado, y de acuerdo a ello se le estipula. Y además, este día multa que va a pagar se le califica dentro de un importe, dentro de un porcentaje. La ley, dice la ley sustantiva también, que el día multa, es decir, un día de lo que él gana, ¿no?, en sí, se debe de calcular en razón del 25 al 50%. Así dice las reglas, ¿no?, en el Código Penal. Eso quiere decir, vamos a suponer, si esta persona gana aproximadamente en un mes, gana aproximadamente 1.200 soles, se tiene que hacer la siguiente operación matemática. ¿Cuánto gana al día? 1.200 se le divide entre 30 días, que es aproximadamente, ¿no?, lo que contiene un mes. Eso significaría que él gana un aproximado de 40 soles diarios, es decir, un día es igual a 40 soles. Ahora, de los 40 soles, el juez debe de determinar su importe, que está comprendido entre el 25 y 50% del ingreso diario. 25 y 50% del ingreso diario. Entonces, vamos a suponer que este juez, ¿no?, calcula para este condenado, ¿no?, el castigo del 25% de su ingreso diario, y el 25% de acá del ingreso diario de este señor es aproximadamente, no aproximadamente, es exactamente 10 soles. Entonces, para este señor, ¿no?, según lo que se le ha calculado, ¿no?, su día multa, él tiene que pagar aproximadamente 10 soles diario. Ahora, si a él se le castiga a 2 años, es equivalente a ver, un año es 365, estamos hablando que 2 años es igual a 730 días. Ahora, ¿qué es lo que dice la regla? Un día de pena privativa de la libertad puede ser convertida a un día multa. Así dice el artículo 52. Entonces, si a él se le castiga a 2 años de pena privativa de la libertad efectiva y se le convierte a días multa, quiere decir a su equivalente, 2 años, que es igual a 730 días de cárcel. Estos 730 días de cárcel tiene que comprenderse también ¿a qué? A 730 días multa. ¿Y a cuánto se le calculó su día multa a él? Aproximadamente, exactamente, perdón, a 10 soles. Eso quiere decir que su castigo será
de multa, en lugar de los 2 años, en aproximadamente 730 días multas por 10 soles, que corresponde a cada día multa. Eso significa que él tendría que pagar aproximadamente al Estado 7.300 soles. Ese sería su castigo. Y otra vez la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ir a la cárcel? Cuando no es procedente una condena condicional, no es procedente una reserva del fallo condenatorio. Es una pena privativa de la libertad efectiva, pero hay esa posibilidad de convertirlo. La ley me dice, un día de pena privativa de la libertad por un día multa. ¿Qué prefiero? ¿Pagar esta cantidad o irme adentro a pagar el castigo del encierro, ¿no? De la sombra? Entonces, obviamente, podríamos acceder acá y esta persona de forma libre podría cancelar dentro de los plazos que la misma ley lo determina o que concuerde con el juez, dependiendo sus posibilidades económicas. A eso se refiere de forma genérica el artículo 52 sobre la conversión de la pena privativa de la libertad. No estamos hablando acá de la conversión de la pena privativa en ejecución de condena, sino estamos hablando en el momento que el juez va a dictar esa condena, en el momento que el juez ya determinó una pena privativa de la libertad efectiva, en el momento que el juez te dice, no es procedente suspenderle la ejecución, no es procedente la reserva del fallo, pero sí hay esa posibilidad de poderlo convertir considerando los tiempos que también ahí manda el mismo artículo 52 respecto a este tipo de medida alternativa. Esa es la primera parte de la explicación respecto a este texto legal. Ojalá haya sido entendido. En la siguiente entrega ya estaremos hablando de otro tipo de conversión de penas. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.